hacer es, ayer tuvo lugar probablemente la declaración más importante de un juez acerca de la crisis judicial y constitucional que se está viviendo prácticamente ya en los Estados Unidos con Trump y su administración completa, que están irrespetando la ley. No están acatando las órdenes, se están burlando de los jueces, atacando a los jueces de forma muchas veces agresiva, y todavía nadie le había salido al paso a Trump de una manera enérgica, no diciendo el nombre, pero por supuesto hablando del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es Trump, que es el presidente. Y ayer había una audiencia del Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito, de un panel de 3 jueces, 2 liberales y 1 conservador, y fue el juez conservador el que llevó a cabo, el que leyó, ¿no? Y los argumentos que opinaba el panel de 3 jueces. El tema era sobre el salvadoreño deportado que Trump, la administración Trump, le estaba pidiendo a la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito que mientras se litigaba el proceso que eliminara la orden de la jueza inferior de traer al salvadoreño. Y los 3 jueces del panel del Cuarto Circuito, de la Corte del Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito, lo rechazaron unánimemente. Pero entonces viene quien escribió el fallo, que fue el juez Harvey Wilkinson, probablemente, si no es uno de los 3 jueces más antiguos en su cargo. Fue puesto por Ronald Reagan en el año 84, pero además un juez importantísimo, un juez conservador, totalmente conservador, y ha sido pensado varias veces para el cargo de la Corte Suprema. De hecho, fue uno de los que se pensaba, estuvo incluso entrevistado en The New York Times y en otros medios serios de prensa, en el 2005, cuando al final terminó entrando John Roberts, que desde entonces es el jefe de la Corte Suprema. Este juez fue pensado para jefe de la Corte Suprema. En el 2005, al final, el cargo se lo llevó John Roberts, como ya dije. Pero vamos a leer lo que dice el juez, porque este es el primer llamado de atención fuerte, enérgico, crítico contra la administración Trump pero además para todo el país, para que la gente entienda en el peligro en el que estamos metidos. Porque si este país se va de control, la ley no va a funcionar para nadie. Ni para el que votó por Trump, ni para el que votó en contra, ni para el que no votó. Dejará de funcionar la ley. O sea, nos vamos a quedar sin país. El país desaparece si desaparece la ley. Recuerden que esto es una república que se rige por la Constitución. Si la presidencia se salta a la Constitución, esto se acabó. Y nadie sabe qué va a pasar después. No es dictadura, no, es 1000 veces peor que eso. Puede o dejar de existir el país o puede comenzar una guerra civil. O sea, es muchísimo más grave que una dictadura. Y voy a leer, porque esto sí hay que leerlo, porque el juez lo escribió bien pensado. Esto es 1000 veces más fuerte que lo que dijo el John Roberts, precisamente, cuando salió a defender a los jueces. Y lo que dijo fue una cosa ahí medio ambigua, medio clara, pero ambigua, y muy cortica, muy escueta. Este juez sí fue amplio, dice: el Poder Judicial perderá mucho con las constantes insinuaciones de su legitimidad, a las que por costumbre y desapego solo podemos responder con moderación, escribió Wilkinson. El Ejecutivo, Trump, su administración, perderá mucho con la percepción pública de su ilegalidad y todos sus efectos contagiosos. El Ejecutivo puede tener éxito durante un tiempo debilitando a los tribunales, pero con el tiempo la historia escribirá la trágica brecha entre lo que fue y todo lo que podría haber sido, y la ley con el tiempo morirá. Antes el juez había aclarado en el fallo que estamos ante una crisis incipiente. Y dice que las decisiones de la administración Trump de no querer traer al salvadoreño, porque ya no quiere. Están diciendo que es terrorista, pero todo el mundo sabe que no hay ninguna demanda de terrorista, ni hay pruebas, ni nada. Dice que estas afirmaciones de la administración Trump en este caso deberían ser impactantes no solo para los jueces, sino también para el sentido intuitivo de libertad que los estadounidenses, lejos de los tribunales, aún aprecian. O sea, y sigue comentando aquí atrás. Aquí en la nota dice que el Tribunal de Apelaciones utilizó la orden para analizar el contexto general en torno al conflicto del presidente Donald Trump con el Poder Judicial. Porque esto es un conflicto de Trump contra el Poder Judicial. Trump quiere ser un dictador. El Poder Judicial, por supuesto, no le está dejando, porque tiene que ir por los canales judiciales como toca en una democracia y en una república. Pero entonces está cagando en eso. Por eso es que este juez, yo creo que prácticamente probablemente haya sido puesto de acuerdo con
con Corte Suprema y todo, para que este juez se expresara, porque vuelvo y repito, esto es un juez de los más respetados, incluso por todos los jueces de la Corte Suprema. Continúa diciendo el juez Wilkinson, conservador puesto por Ronald Reagan. Las diferencias fundamentales entre los poderes exigen un esfuerzo serio de respeto mutuo. El respeto que los tribunales deben otorgar al Ejecutivo debe ser correspondido con el respeto del Ejecutivo a los tribunales, declaró el Cuarto Circuito. Hoy en día, con demasiada frecuencia, continuó el juez, esto no ha sido así, como tristemente ilustran las peticiones de enjuiciamiento político de jueces por decisiones que el Ejecutivo simplemente desaprueba y las exhortaciones a ignorar las órdenes judiciales. O sea, es contundente. O sea, dice, si hoy el Ejecutivo se arroga el derecho a deportar sin el debido proceso y haciendo caso omiso de las órdenes judiciales, ¿qué garantía habrá mañana de que no deporte a ciudadanos estadounidenses y luego se deslinde de la responsabilidad de traerlos de vuelta a casa? ¿Y qué garantía habrá de que el Ejecutivo no ejerza sus amplios poderes discrecionales contra sus enemigos políticos? Continúa el artículo. De manera crítica, el panel rechazó el argumento del departamento de que facilitar simplemente significa eliminar obstáculos internos. Se refieren a lo que dijo la Corte Suprema. La Corte Suprema dijo, la administración Trump debe facilitar el regreso de salvadoreños. Y Trump, lo que está diciendo los abogados de Trump, es que cuando la Corte Suprema dice facilitar, quiere decir eliminar obstáculos internos. El panel rechazó esto de manera crítica. Y dice el tribunal, el argumento del gobierno de que solo debe eliminar cualquier barrera interna para el regreso de Ábrego García, es el nombre, tiene el acento en la primera A, así está, Ábrego García, no es válido a la luz de la orden de la Corte Suprema de que el gobierno facilite la liberación del salvadoreño, declaró el tribunal. El argumento del gobierno de que no tiene nada que ver con facilitar, no significa devolver al salvadoreño. El argumento del gobierno, según el tribunal, reduciría el Estado de Derecho a la anarquía y empañaría los mismos valores que los estadounidenses de diversas opiniones y convicciones siempre han defendido. Muy importante esto último que dijo. Esto es un juez conservador que ha estado en la cola, en la pequeñita lista, selecta lista de cubrir la Corte Suprema. Estuvo entre los tres, probablemente entre los dos. Si no hubiese sido John Roberts, iba a ser este juez Wilkinson. Estuvo ahí para entrar en la Corte Suprema en el 2005 como jefe de la Corte Suprema. Hoy sería el jefe conservador de la Corte Suprema en lugar de John Roberts, pero al final decidieron a John Roberts. Fíjense que esto sí no tiene nada que ver con izquierda. Esto es uno de los jueces más antiguos en la jurisprudencia estadounidense y además de los más respetados. Conservador. ¿Ok? Sí, porque es bueno aclararlo del conservador, porque Trump, uno de sus ataques para engañar a la gente que lo sigue, para creer que él tiene la razón, dice que son lunáticos de izquierda. El otro día le dijo lunático de izquierda a otro que fue puesto también para... sí, fue puesto por Obama, pero antes, en la corte anterior, fue puesto por George Bush. Pero además, fue un juez, que en este mismo caso es salvadoreño, el juez de los vuelos, que salieron los dos vuelos y dijo que va a mandar va a proponer una investigación por desacato al gobierno de Trump. Ese juez condenó a Hillary Clinton prácticamente su campaña cuando ordenó que habían que presentar los emails, los más de 14,000 emails. Le salvó la campana a Trump cuando el Congreso, Nancy Pelosi, quería meterle mano a sus 10 años de declaraciones de impuestos, y este juez dijo que no. Fíjate, no está diciendo el izquierdista jueces que son troncos de conservadores. O sea, para que vean hasta dónde, al punto de mentiroso que ha llegado Trump, ¿me entiendes? Miente descaradamente, pero aparte miente sobre jueces importantes de este país. Pero es bueno, quería leerlo, porque la gente necesita saber el peligro en el que se está metiendo el país, el peligro en el que ya está. Y si no se hacen cosas como esta, si no salen jueces importantes, y si no sale la Corte Suprema a decir otra cosa como esta, porque este juez es importante, pero no es de la Corte Suprema, tiene que salir John Roberts y mandar a parar de una vez por todas a Trump y a los republicanos. Ya, si no, este país se va a ir a la mierda. Y recuerden, no va a ser dictadura. Aquí no va a haber dictadura. Ya lo he dicho, este país es imposible una dictadura por su conformación multiestatal. Aquí lo que va a haber es o una guerra civil o la disolución del país. Y los que vivamos en estados controlados por Trump y por republicanos, estamos jodidos. Todos, independientemente por qué presidente hayamos votado, todos estaremos jodidos. Sobre todo los hispanos, que es más que evidente, ¿no? Dale a serie, cuídense. Y lean, infórmense que esto está malo. Dale, cuídense.